¿Por qué en Japón queman la madera a propósito? No es un accidente. Es una tradición ancestral que transforma simples tablas en madera casi indestructible. Y hoy arquitectos de todo el mundo la están redescubriendo. Se llama yakisugi. Y lo que hace con el fuego te va a sorprender. Yakisugi se escribe con los caracteres de yaki, quemar, y sugi, cedro japonés. Esta técnica nació en Japón hace siglos. Se utilizaba para proteger la madera en regiones húmedas y costeras. En lugar de aplicar químicos, los artesanos japoneses usaban el fuego. Sí, fuego. Quemaban la superficie de la madera para hacerla más fuerte. Y funcionaba. Aún hoy, muchas casas tradicionales de más de 100 años siguen en pie gracias a esta técnica. El proceso tradicional del yakisugi es tan simple como hipnótico. Primero se selecciona la madera adecuada. Lo ideal es usar cedro japonés, por su veta recta y su resistencia natural. Aunque también puede usarse ciprés o incluso pino. Las tablas se colocan en forma de triángulo, como si formaran una pequeña chimenea. Luego, se prende fuego dentro. En solo unos minutos, la superficie se vuelve completamente negra. Después, se apaga el fuego con agua. Ese choque térmico endurece aún más la madera. La capa de carbón que queda en la superficie actúa como escudo. Protege del agua, de los insectos, del moho y, sorprendentemente, incluso del fuego real. Una vez enfriada, la tabla se cepilla con alambre. Esto elimina el exceso de carbón y deja una textura única. Y por último, se aplica aceite natural. Se acostumbra a utilizar aceite de linaza, arroz o incluso tung. Esto sella y embellece la madera. El resultado, una tabla resistente, elegante y con alma. Cada tabla guarda una historia única, escrita por las llamas. Ningún fuego deja jamás el mismo patrón dos veces. En Japón, el yakisugi se usó durante generaciones, especialmente en casas rurales y templos. Su resistencia lo hacía ideal para zonas húmedas y su color oscuro protegía del sol y de la lluvia. Además de práctico, el acabado negro era considerado estéticamente hermoso, una forma de arte y protección a la vez. Hoy esta técnica se ha vuelto popular fuera de Japón. En Europa y América se conoce como Shou-Sugi-ban. Es tendencia en arquitectura sostenible y diseño de interiores. Se usa para fachadas, muebles, paneles decorativos y más. Sin embargo, a veces se copia solo la estética, sin respetar el proceso ni el origen cultural. Yakisugi no es solo una moda negra. Es una filosofía. En tiempos de crisis ecológica, el yakisugi cobra un nuevo sentido. Es una técnica sin productos tóxicos. No genera residuos peligrosos. Y puede alargar la vida de la madera durante décadas. Una solución ancestral para problemas muy actuales. Cada vez más arquitectos eligen el yakisugi para sus proyectos. Porque protege.
Es bello y respeta la naturaleza. En Japón, incluso el fuego se convierte en arte. El yakisugi es más que una técnica. Es una forma de pensar, de convivir con los elementos, no de luchar contra ellos. ¿Y tú, usarías yakisugi en tu casa? ¿Te atreverías a confiar en el fuego para proteger aquello que más amas? Aquí os traemos técnicas, secretos y tradiciones únicas del Japón que no siempre se ve. Si te ha gustado descubrir todo lo que conlleva este maravilloso proceso, suscríbete a Japón Oculto.